bien, muy buenas noches, apreciados hermanos. Hoy continuamos con el estudio bíblico del personaje Elías, el profeta de fuego. Apreciados hermanos, abran su Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Les invito a que busquen, si no tienen a mano un cuaderno, un libro de notas, tome apuntes. Este es un estudio bíblico. Anote las informaciones respecto a este tema. Dios está presente en el hogar. El tema de hoy, Dios ayuda al hogar. Esa es la lección tomada de primer libro de Reyes, capítulo 17. Dios ayuda el hogar. Antes de leer, quiero compartir con ustedes que a mí me fascina leer y conocer sobre los descubrimientos que hicieron en la antigüedad, las personas, las civilizaciones antiguas. Y una de las cosas que me llama la atención es cómo ellos lograron descubrir metales como el hierro, por ejemplo. ¿Cómo logran descubrir el hierro? Porque este metal, para poder tener hierro, hay que pasar por un proceso de purificación a altas temperaturas, ya que el hierro, cuando es extraído de la mina, esos trozos de rocas que se extraen no es hierro puro, sino que vienen mezclados con otros elementos, otros metales. Así que qué capacidad tremenda la de los hombres. Se dice que allá unos 750 años antes de Cristo, ya los hombres empleaban el hierro. Se piensa que el primer metal que ellos descubren es el plomo. Y así entonces ellos en la antigüedad conocían 7 metales: el oro, la plata, el cobre. El hierro era uno de estos 7 metales. Entonces, para que se pueda fundir esos metales que son extraídos de las minas, para que se pueda fundir el oro, la temperatura es más de 2000 y pico de grados centígrados, grados Celsius, para que pueda derretirse. Es tremendo ese proceso para extraer y tener hierro puro. Ahora, hago esta introducción respecto al hierro y el fuego, el horno por el que es puesto este metal para que haya hierro puro, porque el hogar enfrenta un proceso también de purificación. El hogar entran cosas que no son parte del plan original de Dios. Se adhieren elementos extraños a lo que es el hogar, tal y como Dios lo diseñó. El hogar pasa por pruebas, por un fuego de prueba para que salga a relucir ese hogar ideal. Dios da instrucciones por medio de Pablo en su carta a los Efesios. Solamente para referencia de ustedes, no vamos a abrir el texto, pero en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo da los consejos para la familia. La Biblia dice cómo debe ser el hogar. El hogar debe basarse en un matrimonio que es para toda la vida. Mateo 19,
versículos 3 al 9. Dice Jesús, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y el hogar también debe ser un lugar de amor, de apoyo en la familia, según lo dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 22 en adelante. Y el capítulo 6, allí da en los primeros 4 versículos de Efesios, capítulo 6, del 1 al 4, consejos para los padres, cómo tratar a los hijos, y los hijos cómo deben tratar a sus padres. El hogar, entonces, es la institución divina. Ahora, hermanos, todo esto como introducción en relación a la lección de hoy, Dios ayuda el hogar, es porque, fíjense, Elías estuvo 2 años en casa de una familia en un pueblo llamado Sarepta. Y fíjense ustedes que la palabra Sarepta significa horno. Ese nombre, Sarepta, significa horno. Probablemente allí cerca de ese pueblo estaba un horno de fundición de alguno de los metales, ya sea plata, cobre, etcétera. Entonces es interesante. Elías, después de estar en el desierto, ¿se acuerdan? Allá cerca de un arroyo donde el cuervo venía y le traía pan y le traía carne en la mañana y en la tarde, el río se secó. Y entonces Dios le habla a Elías. Ahora, vamos a estudiar las dificultades por las que pasó Elías en esta familia que estuvo en Sarepta. Elías va y se refugia en este pueblo, Sarepta de Sidón, dice la escritura. Y vamos a ver entonces las dificultades que esta familia estaba pasando y la forma como Dios ayudó a esta familia. 3 cosas vamos a ver en la lección de hoy. Apunten. En la lección de hoy vamos a ver que Dios se preocupa por el hogar. En segundo lugar, vamos a ver las condiciones para que Dios se manifieste en el hogar. Y en tercer lugar, hablaremos de el compromiso de Dios con los hogares. Hogares que desean honrar a Dios. Dios tiene un compromiso con esos hogares. Muy bien, comenzamos con el primer punto de nuestro estudio de la vida del profeta Elías. Dios ayuda el hogar. Dios se preocupa por el hogar. ¿Qué hizo Elías después que se secó el arroyo de Querit? Vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 y 9. Acompáñenme, por favor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Detengámonos, por favor, detengámonos en este versículo 9. Entonces, normalmente cuando uno escucha palabras como estas, he dado orden para que allí te atiendan. Entonces, nosotros entendemos que Dios ya había hecho los preparativos apropiados a fin de que todo estuviera dispuesto para cuando Elías llegara. Pero no fue así. Nosotros diríamos, bueno,
no tengo de qué preocuparme. Habrá una comida calientita esperándome, mi habitación arreglada, sábanas limpias, me voy a dar un buen baño y a descansar. Pero la historia en realidad de este personaje allí en Sarepta no nos da a indicar esto. La expresión, miren allí en el versículo 9, por favor, presten atención. Primero de Reyes 17:9. La segunda parte del versículo 9, la segunda parte. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mujer viuda. Allí no hay ningún error gramatical. No se está enfatizando o mencionando dos veces la misma cosa. Nosotros habríamos dicho, allí te va a esperar una viuda. Sin embargo, conociendo el contexto social de la época, esta expresión, una mujer viuda, enfatiza el estado de esta mujer. O sea, ella estaba desamparada. Entonces dice el versículo 10, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Detengámonos aquí en el versículo 10, por favor. Voy a brindarles algunos comentarios. Ahora, Elías tuvo que recorrer desde donde estaba refugiándose allá en el cerca del Jordán, en el arroyo, unos 100 o 150 kilómetros, atravesando territorio hostil. Sí, escucharon bien, hermanos. Desde donde se había refugiado, aparentemente había pasado un año ya en el desierto, el arroyo se secó, entonces Dios le dice, ahora quiero que vayas a Sarepta de Sidón. Entre 100 a 150 kilómetros caminó por el desierto en territorio hostil. Y quiero que tomen en cuenta que Sarepta se encontraba sobre la costa entre Tiro y Sidón. A aquellos que les gusta estos detalles en sus Biblias, o pueden buscar un mapa de las tierras bíblicas y pueden ubicarse dónde estaba este pueblo de Sarepta, entre Tiro y Sidón, por la costa. Muy bien. Y dice el pasaje que ya leímos, el versículo 10, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí. Ahora, yo pregunto, y voy a preguntar aquí a los que están a mi alrededor en mi casa, ¿cómo supo Elías que esa era la mujer que él buscaba? ¿Cómo supo Elías que esa era la mujer que él buscaba? ¿Le habrá susurrado Dios? ¿Le habrá dicho, esa es la mujer? Háblale. No lo sabemos. Podemos especular. Pero yo quiero hacerles otra pregunta. Discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento, hermanos? Ahora, yo les voy a compartir una definición que yo tengo de esta palabra muy importante en la vida cristiana. Óigase bien, hermanos. Los cristianos, hombres y mujeres, necesitamos todos los días y en circunstancias especiales más
necesitamos discernimiento. Óigase bien, el discernimiento no es lo mismo que razonamiento. El discernimiento es una capacidad que da el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y yo tengo una definición, no la he extraído de ningún diccionario bíblico, pero creo que está esta definición de lo que yo entiendo a la luz del contexto bíblico de la palabra, del verbo discernir. El discernimiento es la habilidad para comprender circunstancias o situaciones para actuar apropiadamente. ¿Cuánto necesitamos saber discernir las circunstancias, situaciones en nuestra vida personal? ¿Cuánto necesitamos discernir, entender, interpretar, juzgar, analizar muy bien qué significa eso y cómo puedo responder de la manera sabia que glorifique a Dios ante esa circunstancia personal o ante esa situación personal? Es importante que tengamos discernimiento. Leamos, por favor, versículos 11 y 12. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Les ruego y les suplico toda su atención, por favor, toda su atención a esta palabra de Dios. Acabamos de leer un versículo muy importante, este versículo 12. Les pregunto, cuando Elías llega a Sarepta, encuentra a esta mujer. ¿Qué estaba haciendo la viuda? Recogiendo leña. 2 pedacitos de madera para ir a preparar. El último poquito de harina y de aceite que le quedaba para ella y su hijo. Ahora yo les pregunto, otra pregunta, anoten esta pregunta. Estamos aquí estudiando la palabra de Dios. ¿Qué pensaba la viuda acerca de su futuro? No tenía esperanza. Le contesta al hombre de Dios y cuando él le dice: tráeme un pedazo de pan, por favor. Ella le dice: mire, justamente solo me queda para hacer un pan para comérmelo mi hijo y yo. Y después nos vamos a echar a morir. Morir de inanición es morir de hambre. Morir de inanición es morir de hambre. Ella había salido de Guatemala para entrar en Guatepeor. Elías había salido de Guatemala para ir a Guatepeor. Necesitamos usar la imaginación para comprender el estado de desolación y angustia que azotaba esa comunidad, y los alrededores estaban en igual situación.
Fíjese, la mujer ni siquiera pensaba en emigrar, en ir al otro pueblo. Ella no dijo, mira, estoy preparando maletas porque nos vamos a otro lugar. Porque la sequía era en todas esas tierras. No había alimentos. Hermanos, yo recuerdo en mi niñez cuando me fui a dormir varias veces sin comida. Recuerdo cómo pasábamos hambre en mi familia. Fueron días terribles. Pero yo no creo que la situación por la que yo viví fue peor que la que estaba pasando esta viuda. Bienvenido a Sarepta, Elías. La viuda. Las mujeres se casaban muy jóvenes en esa época y tenían hijos jóvenes. No sabemos qué pasó con el esposo, pero había fallecido y ella tenía un hijo. Y aparentemente el hijo era pequeño. Esta mujer estaba pasando por penurias. Y lo peor era enfrentar esos grandes desafíos sola. Enfrentar una hambruna sola con su hijo. El dolor no solamente es el estómago vacío, sino el dolor es ver a su hijo morir de hambre. Eso es algo terrible. Literalmente, hermanos, ver a alguien morir de hambre. En la Biblia se hace mucho énfasis en la preocupación de Dios por las viudas. En Éxodo 22:22, por ejemplo, manda con estas palabras: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Esa era la ley de Dios. Éxodo 22:22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. En Santiago 1:27, el escritor inspirado dice que un componente esencial de la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26, dice el Señor Jesús esto. Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. El Señor Jesús corrobora esta historia de Primera de Reyes 17. Confirma el Señor Jesucristo este evento en la vida de Elías. Ahora, yo no sé cuál es la tribulación por la que usted está atravesando, pero Dios tiene cuidado de ti y de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Qué hermosa estrofa de ese bello himno, ¿verdad? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Jesús dice, ustedes valen más que los animales. Para Dios, nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza
y valemos más que los animales. Pero Dios se preocupa por los animales y cuida de su creación. ¿Cuánto más cuidará de nosotros? Dios sabe, Dios entiende, Dios se preocupa. 3 afirmaciones, hermanos. ¿Usted cree en eso? Dios sabe, Dios entiende, Dios se preocupa. Hemos visto el primer punto de nuestro estudio bíblico de esta noche. Dios ayuda al hogar. Estamos analizando la vida del profeta Elías cuando Dios lo manda a Sarepta de Sidón para que se refugie en la casa de una viuda. He ordenado que ella te atienda. Pero ya sabemos que esa orden no es tal vez como nosotros pensábamos, que todo iba a estar listo. Vamos a ver el segundo punto, las condiciones que Dios establece o condiciones espirituales que deben darse en un hogar que quiere honrar a Dios, en un hogar donde Dios se manifiesta. Las condiciones. Vamos a ver entonces que en los versículos 10 y 11, el profeta Elías le pide agua a la mujer y ella va inmediatamente a traerle agua. Y luego Elías la llama y le dice, tráeme pan. La viuda tenía un corazón compasivo con los extranjeros. Elías le pidió un vaso de agua y ella fue a traerle agua. Ella estaba moribunda, pero aquí estaba un hombre cubierto de polvo debido a un largo viaje y después de haber cruzado una región desértica. Ella no podía negarle el agua. Imaginémonos a Elías, hambriento, sediento, sin bañarse, caminando tremenda distancia en el desierto. ¿Cómo estaba la figura de este personaje? Delgado, sucio, y le pide agua y ella va con mucho gusto a traerle agua. Tiene un corazón generoso. Tal vez esta es la viuda en que estaba pensando Jesús cuando habló acerca de recibir a profetas. En Mateo capítulo 10, versículos 41 y 42, Jesús dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Noten esto, lo que dice Jesús. Hermanos, ¿están prestando atención? ¿Están concentrados? Jesucristo dice que el que atiende y recibe en su casa a un profeta, recompensa de profeta tendrá. ¿Saben por qué? Porque siempre Dios ha tratado con sus siervos de un modo especial. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. La iglesia debe ser amorosa con sus predicadores. La gente tiene muchas cosas bonitas que decir de ti. Solo están esperando que te mueras para decírtelas. Acabo de leer esa frase en algún lugar recientemente. La gente tiene muchas cosas bonitas que decir de ti. Solo están esperando que te mueras para decírtelas. La iglesia necesita ser amorosa con los predicadores.
el que recibe a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Lo dice Jesucristo. La viuda dio un paso de fe. A pesar de que la viuda de Sarepta no era israelita, seguramente que conocía del Dios israelita. Y nosotros deducimos eso claramente porque la respuesta que le da al profeta cuando Elías le dice, tráeme un pedazo de pan, por favor. Vive Jehová tu Dios, respondió ella. Ella mencionó el nombre sagrado de Dios. Cuando Elías le pidió que hiciera una torta primero a él, ¿qué hizo ella, hermanos? Seguimos leyendo primer libro de Reyes, capítulo 17. Estamos en el versículo 13. Leamos al 15. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Me aterra pensar que un pagano pueda ejercer más fe en Dios en determinado momento que un hijo de Dios. Esta clase de fe de la viuda de Sarepta me recuerda la fe de la viuda que ofrendó 2 moneditas de oro, de 2 moneditas que tenía y era todo lo que ella tenía. 2 blancas. Dice Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Aquí hay una poderosa lección para ti y para mí. No la ves, no lo ves. Aquí está. La viuda, cuando se encontró Elías con ella no tenía esperanza de vivir. No había esperanza. Voy a preparar el último poquito de harina y de aceite para mí y para mi hijo, y después nos echaremos a morir. Ella no tenía esperanza. Sin embargo, el hombre de Dios, el profeta de Dios, Elías, le dice, ok, vaya, pero prepárame a mí primero y luego preparas para ti y tu hijo, porque Dios dice, el profeta está hablando en el nombre de Dios, la harina no se va a acabar ni el aceite se va a terminar. Y ella hizo como Elías le mandó. Ahí vemos fe y obediencia.
Esta mujer tenía un corazón generoso y también demostró fe. Harina y aceite, pan y agua, no había nada más. Ese era el alimento diario. Aquí nos plantea otra situación que nosotros también vivimos. Lo vivió el pueblo de Israel. ¿Qué se siente comer lo mismo todos los días? Pan y agua todos los días. Llegamos nosotros a sentirnos hastiados y a sentirnos insatisfechos. Pero les hago una pregunta. ¿Eres agradecido con lo que tienes? Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13, 5 y 6 dice así: no amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Seamos agradecidos con lo que tenemos. El tercer punto de nuestro estudio bíblico, el compromiso de Dios con aquellos hogares que desean honrarlo, a Él, a Dios. En el versículo 15, estoy aquí y dice, entonces, versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, ser verdaderamente bendecido, oiga bien esto, ser verdaderamente bendecido no es tener lo que uno desea, sino lo que uno necesita. Anote este otro pensamiento. Ser verdaderamente bendecido no es tener lo que uno desea, sino lo que uno necesita. Y eso es lo que ellos tenían. Dios cuidó de ese hogar en Sarepta. Lucas capítulo 6, voy a leer versículos 35 y 36 y el versículo 38. Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36 y el 38. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Eso dice Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículos 35 al 38. Tengo preguntas para ustedes. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? Repasa mentalmente. ¿Qué lección has aprendido de esta historia? Grábala en tu corazón esa lección. Esa es la palabra de Dios. Ese es el pan espiritual para tu alma ahora en este momento.
Recapacita. ¿Qué lección te ha dado Dios a ti en esta noche? ¿Has aprendido el significado de alguna palabra? ¿Alguna promesa de Dios aquí para ti? ¿Hay alguna promesa de Dios para ti aquí? Anótala. ¿Hay algún ejemplo para imitar? ¿Hay un mandamiento que cumplir? ¿Cómo bendijo Dios a aquel pequeño hogar de Sarepta?